Hola, bienvenidos y gracias por permitirnos entrar hasta su casita con sinceridad. Sinceridad que todos los martes a las 7 estamos con ustedes. Muchas gracias una vez más por permitirnos sinceridad con temas diversos para toda la familia. Comenzamos en este momento con nuestra reflexión. Muy bien, en el tiempo antiguo se decía que cuando se compraban los esclavos, ellos de alguna manera al momento de estar exhibidos en una plataforma para ser comprados por algún amo, y cuando alguien se acercaba y entonces los miraba, los compraba y pagaba por ellos, estos eran llevados al lugar donde, compartirían con aquella gente o aquella familia, pero cuando el esclavo era comprado, él no tenía ningún derecho sobre su vida, ya le pertenecía a alguien más. Así que esa era la condición que él tenía que vivir, un esclavo. Le digo una cosa, Jesucristo nos miró a nosotros y éramos esclavos del pecado, por lo tanto éramos esclavos del diablo. Y el diablo nos exhibía cada día públicamente diciendo: esta humanidad me pertenece. Sin embargo, Jesucristo nos ha justificado delante del Padre, nos ha rescatado y nos ha redimido. Y ahora nosotros voluntariamente podemos hacernos esclavos de aquel que murió por nosotros, que se llama Jesucristo. A diferencia de los amos de esta tierra, cuando esclavizan a alguien no lo sueltan, Jesucristo te dice hoy: yo te he hecho libre del pecado y de la muerte. Tú tienes la oportunidad ahora de seguirme o dejarme, mas yo te digo: sígueme, porque en mí tendrás la vida eterna. Jesús lo dice y Jesús lo cumple. Que Dios los bendiga, sea libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Muy bien, estamos aquí de regreso con usted. Qué hermoso, los días que Dios nos permite ver y disfrutar. Es una gran bendición poder, saber que Dios está en medio de aquellas cosas que nosotros determinamos hacer. Qué bonito, ¿verdad? Y hemos estado platicando con todos ustedes un tema muy precioso, que es esa justificación según Pablo nos menciona en el libro de Romanos. Oiga, qué interesante saber que hay una justificación para todos nosotros, que hay algo que Dios ha formado, ha creado y nos ha dado para justificarnos delante de Él. Qué bonito, qué hermoso. Y hablábamos acerca de que las obras que nosotros hacemos o el hombre hace en un determinado momento, pensando que por las obras vamos a ser nosotros salvos o vamos a tener la entrada al cielo, nos damos cuenta que las obras no nos pueden salvar, sino que hay una obra preciosa que ya se hizo y es la obra de Cristo. Esa obra es la que nos puede a nosotros salvar, y por medio de esa obra es que nosotros estamos siendo justificados delante de Dios. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Justificados pues por la fe, es el texto que hemos estado manejando. Justificados pues por la fe es que tenemos paz para con Dios, y esto, claro, seguro, por medio de nuestro gran Salvador llamado Jesucristo. Yo le hablaba acerca de el origen de nuestra justificación, y ese origen, lo encontramos allí en Dios. Bendito sea su nombre. Encontramos el origen de nuestra salvación en Dios. Qué interesante. Él es el único que puede salvar y justificar nuestra vida delante de los hombres y delante de quien en algún momento demande una razón. Dijimos que el juicio de Dios se decidió a favor del pecador sin merecerlo. Sin embargo, Dios dice: yo voy a justificar a mi pueblo, a esa creación perfecta. Así que no fue bajo una santidad propia o justicias propias en nuestra persona, sino que fue en Él. Él es el que hace y determina esa justificación, y vemos que Dios entonces, en su amor y en su misericordia,
misericordia nos justifica en su Hijo Jesucristo. Qué bonito, qué hermoso. Entonces no es por obra, no es por dinero que nosotros pudiéramos dar o ofrecer, ¿verdad?, en medio de toda situación. No es el dinero, no es, pues, vuelvo a repetirle, las obras que nosotros podamos hacer. ¿Sabe que Romanos capítulo 3 versículo 20 nos dice esto? Se lo leo. Dice de esta manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ya que las obras de la ley ningún ser humano podrá o será justificado. ¿Se da cuenta? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, entre más conoce uno la ley, más se da cuenta que es un infractor de la misma. Esa es la razón que la ley difícilmente justifica, porque el hombre nos damos cuenta continuamente que estamos fallando. En el tiempo del pueblo de Israel y la ley que Dios le dio a Moisés, nos damos cuenta pues que allí ellos iban por medio de la ley, y la ley los condenaba cada día más, porque se daban cuenta que esa ley era difícil de poder cumplirla. Qué interesante saber que por obras y por dinero, y como dice Pablo aquí en Romanos 3:20, ¿verdad? Dice que por las obras que ningún ser humano será justificado. Ahora, qué interesante saber pues esto, que por las obras o el dinero no es justificado el hombre. Esto nos da entonces una puerta abierta para toda la humanidad, de que hay alguien que puede salvarnos sin importar nuestras posiciones, ya sea económica, social o de cualquier índole intelectual, sino que Dios es y ofreció a un único Salvador, para que en él todas las tribus de la tierra, todo hombre de cualquier color o de cualquier posición económica o de cualquiera, pueda ser alcanzado por medio de nuestro gran y Dios Salvador Jesucristo. Bien, nuestro pecado sin duda alguna es lo que nos separa o nos separó de Dios. Entonces, lo que Él hizo, vamos a leer allí en Segunda de Corintios. Se lo quiero leer porque es interesante lo que vemos aquí. En Segunda de Corintios capítulo 5, 21, mire lo que nos dice y nos enseña. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Óigame, el hombre no puede ser justificado, pero en Dios nosotros, por medio de Jesucristo, es entonces que podemos ser justificados. Qué interesante, qué bonito es este pasaje. Mire bien, se lo leo de nuevo. Es interesante, es bonito, es precioso, y tenemos nosotros que consolidarlo en nuestra vida y en nuestro corazón. Romanos, dijimos, capítulo, Corintios, capítulo, segunda 5, 21 de Corintios, y dice de esta forma: al que no conoció pecado, que dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo le decía que el hombre por su propia fuerza no puede justificarse, pero por medio de Jesucristo nosotros es entonces que somos hechos justicia de Dios en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué interesante, qué bonito, qué importante. Allí también en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dice esto. Se lo leo porque es importante, interesante. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados de una manera, ¿qué cosa? Gratuita. Oiga, qué hermoso. Nuestra justificación no nos cuesta a nosotros, pero sí le costó a Dios, sí le cuesta al Padre, sí le costó a aquel que nos dio vida
y nos formó. Claro, a Él le costó la vida de su Hijo, la muerte del gran Salvador como es Jesucristo, pero a nosotros nos llega esta justificación de una manera gratuita. Oiga, qué bonito. Él nos ha justificado, dice, gratuitamente por su gracia. Esto es que aunque no le merecemos, porque no le merecíamos, esa es su gracia, aunque no favorecíamos a ser salvos, sin embargo, esa es la gracia de Dios. Ese es el favor que no merecemos, inmerecidos, pero Dios dice, yo les quiero dar una preciosa oportunidad. Entonces, el origen sin duda alguna está en Dios. El origen de nuestra gran salvación está en ese Dios grande y potente. Mire bien, ¿qué es lo que nosotros vemos pues en la cruz? Porque nuestro pecado estaba enfrente, pero lo que Cristo hizo fue justificarnos y fue quitar ese pecado de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia y de todo. Yo le digo a usted, qué interesante saber que hay un Dios que le dio a usted y le ofreció un camino vivo y santo donde usted puede llegar hasta el trono de la gracia, donde allí puede encontrar y hallar el oportuno socorro para su vida. Oiga, qué interesante, qué bonito saber que aunque todo mundo en algún momento nos rechaza, nos condena y nos dice no hay más, pero usted sabe que hay un Salvador que se llama Jesucristo y nos da ese momento y esa gran oportunidad de poder ser justificados delante de Dios el Padre. Bueno, aquí vemos en la cruz, vemos el pecado, sí, nuestro pecado, pero también vemos lo que Cristo hizo, nos justifica de manera gratuita. Y entonces vemos aquí presentes debajo de la cruz, bueno, vemos al hombre que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados en la cruz del Calvario. Eso es lo que Jesucristo es, el mensaje de Dios, tus pecados te son perdonados. Y le dice también al hombre, de hoy en adelante tus vestidos serán cambiados, ya no tendrás esos harapos viejos, sucios. Ese pecado nos hace ver sucios, feos, nos hace ver de una manera muy mal delante de Dios y delante de los hombres. Pero yo le digo, Jesucristo dijo, tus pecados te son perdonados. Él dijo, ese vestido sucio, quítenselo, le voy a poner un vestido nuevo. Entonces Él puso un sello sobre nuestra vida y nos dijo, ahora camina por este otro camino que yo te preparo, un camino vivo y santo, donde tienes comunión continuamente, si tú quieres, con el Padre. Así que no se olvide, somos justificados en Él, en Dios, gratuitamente por aquel que dio la vida, que se llama Jesucristo. Dios me lo bendiga y no se olvide que Dios le ama grandemente. Muy bien, estamos aquí de regreso con usted cada día y bueno, en este momento, bueno, estamos aquí con usted para compartir un tema tan precioso que hemos estado manejando, que es la justificación según el apóstol Pablo. Una justificación que viene obviamente de Dios, una justificación donde Dios ha obrado de una manera muy especial y muy hermosa sobre nuestra gran, hermosa vida que Dios nos permite. ¿Cuántos saben que la vida es hermosa? Yo quiero que usted disfrute la vida, hombre, no la deje ir. Mire, cada día es importante, cada día es algo hermoso, con sus hijos, con su familia, amigos, compañeros. Lo que usted y yo debemos hacer continuamente es disfrutar la vida, porque hay alguien que nos ha justificado delante del Padre y se llama Jesucristo. Y esa es lo que quiero platicar con usted, esta justificación según el apóstol Pablo, que nos lleva a reflexionar día con día en cuanto a qué posición estamos delante de Dios. Y yo le hablaba que el origen de la justificación, bueno, allí está en Dios. Pero ahora vamos a compartir esto con usted. La segunda cosa, el significado de la justificación. Ese justificado de nuestra salvación. Significado, de nuestra justificación. ¿Cuál es el significado de ella? Muchos se justifican a sí mismos por la forma en que actúan. De alguna manera, yo le mencionaba algo en algunos de estos tiempos que he estado platicando con usted. Muchos se justifican a sí mismos y muchos también justifican a otros. Pero quiero compartir con usted
una parábola de la Biblia que Jesús habla de ese mayordomo infiel. Jesús menciona a este mayordomo infiel. ¿Por qué lo menciona así? ¿Por qué habla de él de esta manera? Bueno, yo le quiero compartir de este mayordomo infiel donde Jesús lo pone como un ejemplo. Dice que este hombre, bueno, tenía a su cargo algunas cosas y él, bueno, se enteró de que su patrón ya lo quería de alguna forma desocupar porque no estaba haciendo bien su trabajo. Era un administrador. Y dice que un hombre rico tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como un disipador de sus bienes. Quiere decir que no cuidaba bien, correctamente los bienes de su amo. ¿Cuántos saben que cuando uno está encargado de alguien o de algo, no falta quien tome la posición y diga yo voy a decir que lo está haciendo de una manera equivocada o mal? ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que sí? Siempre hay alguien que está allí dispuesto a ponernos o a decir lo que alguien está haciendo bien o está haciendo mal, pero casi siempre la gente trata de decir lo que mal se está haciendo. Nunca lo que hace uno bien, nunca eso se resalta, pero lo que está haciendo mal, por muy pequeño que sea, muy pronto la gente trata de resaltarlo. Bueno, este mayordomo estaba haciendo su trabajo de alguna manera pues mal y alguien se encargó, dice, fue acusado ante el dueño de que este hombre estaba haciendo. Y él le llegó a sus oídos lo que le habían dicho a su jefe y al meditar un poco dijo, bueno, me va a correr mi patrón. Y entonces él dice, yo no sé trabajar porque pues no había hecho otra cosa más que eso. Dice, entonces, ¿qué voy a hacer si él me corre? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Quién me va a alimentar? ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Quién me va a sostener? Y él pensaba en esto y entonces se le ocurrió una idea y él dice, bueno, entonces voy a ir con cada persona que le debe a mi patrón, con cada uno de ellos voy a ir y dice, y le voy a hacer que eso que ellos deben a mi patrón, dice, yo les voy a reducir una cantidad. De esta forma yo me los voy a ganar como amigos y en algún momento regresaré a ellos y las puertas estarán abiertas. Y dice que el hombre jefe se dio cuenta y admiró de alguna manera la sagacidad de este hombre, de cómo él hizo todo lo que fuera posible con tal de tener amigos o hacer amigos en el momento en que había ese trato directo en el que estaba encargado y siendo administrador. Y entonces dijo, para que el día que me corran no me sienta tan desprotegido y de alguna forma ellos me atiendan y me den. Así que les perdonó cierta parte de la deuda. Y bueno, Jesús, hablando de esta parábola, de alguna manera le digo a usted que él dice y admira o le dice de la sagacidad de este hombre. Alabó, dice, al amo mayordomo malo por hacer sagazmente. No dice que hizo lo correcto, dice que porque lo hizo sagazmente. No quiere decir que las cosas que se hacen de una manera así sea lo correcto. Él era un mayordomo malo, pero tomó una decisión muy sagaz. Y entonces Jesús resaltó la sagacidad, pero no, obviamente, no la acción con que se hace. Y el hombre hace muchas cosas con sagacidad, ¿cierto? Pero muchas de ellas están lastimando y están golpeando la justicia de alguien más. Está haciendo daño a alguien más. Entonces, aunque se hace sagaz, pero hay un golpe o hay algo que se daña a otras personas cuando obviamente no se está teniendo el cuidado debido. Entonces, aquí hablamos de esta parábola. Y aquí donde yo quiero compartir con usted el versículo 15 del capítulo 16, que será de gran bendición para usted, y dice así de esta forma, mire, del capítulo 16, versículo 15, y dice, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios, dice, conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Qué interesante, porque vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos. Habla de una justificación propia, de una justificación muy personal, o sea, que nosotros determinamos lo que es justo y lo que no. Sin embargo,
termina diciendo el texto, ¿verdad? Mas Dios conoce, que dice, vuestros corazones. O sea, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Por eso el significado de la justificación. Muchos se justifican a sí mismos, otros justifican a otros bajo sus propios conceptos, bajo sus propios entendimientos. Sin embargo, aquí Jesús dice, ustedes se justifican delante de los hombres a sí mismos, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce vuestro corazón. Dios sabe lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que yo actúo, cómo actúo. Si yo llevo una intención equivocada, tú llevas una intención equivocada. Y vemos en el mundo mucha gente con mucha capacidad para hacer muchas cosas, pero ¿cuántas veces han caído en ese momento difícil donde ya al momento de actuar llevan cierta intención equivocada? Y es allí donde muchas cosas se les vienen abajo, porque Dios conoce el corazón. Usted y yo, Dios nos invita, sí, a ser sagaces, hay que aprender la sagacidad, pero basado en una palabra, basado en un conocimiento de Dios, en una palabra con temor a Dios, y le aseguro que nuestras acciones entonces estarán basadas no en nuestra propia forma de pensar o actuar, sino que estará basada en un libro como es la Biblia, y estoy seguro que basado nosotros, las acciones que hacemos en este libro, entonces seremos justos en lo que hagamos. Entonces dice aquí, como diciendo Jesús, no se olviden, ustedes pueden hacer justicias bajo su propio criterio, pero no se olviden que Dios conoce el corazón. Y yo le digo a usted, Dios conoce tu corazón. A veces la gente no confía en ti, no cree en ti, a veces la gente ya perdió todo credibilidad contigo, pero ¿sabes una cosa? Dios sí cree en ti. Dios está allí para ayudarte, para ayudarnos. Dios conoce tu corazón y Él dice que Él nunca va a permitir que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, y Él lo va a guardar, Él lo va a cuidar, Él lo va a proteger. Si tú eres sincero en este momento, allí donde estás, y le dices a Dios, yo quiero ser justificado por ti, yo quiero aceptar esa justificación, entonces Dios te va a ayudar y te va a extender su mano y te va a levantar. Muchos pues se justifican a sí mismos y justifican a otros. Justificar a uno no es que se lo haga justo, sino que se le declare justo. No es cuando tú y yo nos declaramos justos, sino la verdad es quién te declara justo, quién te dice que eres justo, el hombre mismo, tú mismo, o Dios te está diciendo que tú eres una persona justa. En algún momento, en algunos hombres de la Biblia, Dios les dijo a ciertos hombres que les sirvieron que eran justos, que eran hombres que les servían, que tenían un corazón de justicia hacia los demás y a sí mismos. Entonces, justificar a uno es que se le haga justo, sino que se le declare justo. ¿Quién te declara justo? La otra cosa importante no es cuestión de hacerse justos, sino que lo sean ante la ley. Porque mucha gente toma la actitud y la posición, yo soy justo, yo me hago justo, así es, así, pero la ley ¿qué dice? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la ley? ¿Eres justo o no eres justo? ¿Qué es la palabra que Dios determina sobre nosotros? No tiene que ver con la condición nuestra, sino con lo que es Dios, sino con la de Dios. A veces nosotros basamos nuestra justificación en nuestra condición, pero no es lo que yo pienso, no es la condición que yo creo tener, sino es la condición de Dios, sino con la de Dios, lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios piensa de ti. Entonces se compone en tres partes el significado de la justificación: es perdón, es restauración y adopción. Dios nos perdona, nos toma en sus manos, nos lleva hacia Él, nos restaura y nos adopta como sus hijos. Yo le digo a usted, usted puede ser perdonado por Dios, usted puede ser restaurado por Dios y usted puede ser adoptado por Dios. Él le da la posición que el diablo en algún momento le robó. Que Dios me los bendiga en este día y no se olvide que la justificación de Dios vale más que la de cualquier hombre o la nuestra propia. Que tengan siempre un excelente día y que Dios forme parte de usted y su familia. Que Dios los bendiga. Pablo le dice al joven, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra y en conducta. Conéctate. Ministerio Roca Viva te ofrece un congreso para todos los jóvenes. Joven, tú puedes venir a este congreso aquí en Ministerio Roca Viva el día 7, 8 y 9 de agosto.
conéctate con Jesús, conéctate con Dios, conéctate a este ministerio Roca Viva y Dios hará cosas grandes con tu vida. Joven, Cristo te ama. Conexión Juvenil y Ministerio Roca Viva te invitan a su tercer Congreso Juvenil. ¡Conéctate! Los días 7, 8 y 9 de agosto, en calle Profesor Alicia Romero, número 2, Colonia del Valle 2, a un costado del Kinder 5 de Mayo. Donde habrá conferencias especialmente para jóvenes como tú. Habrá juegos, sorpresas, música y muchas cosas más. ¡Te esperamos! Conéctate, conéctate, conéctate a Jesús. Conéctate, conéctate, conéctate a Jesús. Conéctate a Jesús, tu vida cambiará y nunca será igual, verás lo que pasará. Conéctate, conéctate, conéctate a Jesús. Hola, Ministerio Roca Viva le hace una gran invitación a todos nuestros servicios. Ministerio Roca Viva está representando aquí en Río Rico, Arizona, en el 1171 de Círculo Mercado, todos los domingos a las 10 de la mañana con un servicio para toda la familia. Pero también aquí en Nogales, Sonora, estamos ubicados en Profesora Alicia Romero, número 2, en Colonia del Valle 2, atrás de Infonavit 5 de Mayo. Visítenos, todos los domingos tenemos dos preciosos servicios para toda la familia, uno a las 2 de la tarde y el otro a las 5:30. Visítenos, será de gran bendición para todos ustedes. Estos servicios son gratuitos y oramos por sus necesidades. Que Dios les bendiga. Estamos para servirles aquí en Ministerios Roca Viva. Créeme un
siempre tu voluntad. Te quiero adorar. Te quiero adorar.